Los criterios de divisibilidad son reglas que permiten determinar si un número es divisible o no entre otro sin necesidad de realizar una operación. Veamos cuáles son esos criterios de divisibilidad para diferentes números. Primero empecemos con este de aquí. Dice divisibilidad entre 2. Para que un número sea divisible entre 2 debe cumplir esta condición. El último dígito es 0 o par. Ejemplo, el número 14, su último dígito es par. El número 10, su último dígito es 0. El número 1000, su último dígito es 0. Y el número 26, pues también es par, ¿no? Entonces, esta es la manera de saber si es divisible entre 2. Para ver si es divisible entre 3, dice la suma de todos sus dígitos es un múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 96, podemos sumar el 9 y el 6 y nos va a dar 15. Y como el 15 es múltiplo de 3, entonces el número 96 es divisible entre 3. O por ejemplo, el número 102, si sumamos sus dígitos 1 más 0 más 2, me va a dar 3. Y eso es múltiplo de 3. Quiere decir que el número 102 es divisible entre 3. Para la divisibilidad entre 4, voy a bajar un poco la cámara. Para la divisibilidad entre 4, dice, si termina en 0, 0, o sus dos últimas cifras forman un número divisible entre 4, entonces eso es divisible entre 4. Ejemplo, el número 200 termina en 0, 0. El número 4100 termina en 0, 0. El número 324, bueno, vamos a tomar las últimas dos cifras y vamos a ver si es un número divisible entre 4. El 24 pues es múltiplo de 4, entonces sí es divisible entre 4. El número 412 también se puede dividir entre 4, entonces toda la cantidad de 412 es divisible entre 4. Ahora veamos la divisibilidad entre 5. Voy a enfocar hacia arriba. Divisibilidad entre 5. Si el último dígito es 0 o 5. Ejemplo, el número 25, su último dígito como es 5, entonces es divisible entre 5. El 320, su último dígito es 0. Y el número 1595, su último dígito es 5. Para la divisibilidad entre 6, dice, tiene que ser divisible entre 2 y 3. Es decir, debe cumplir las dos condiciones. Esta de aquí y esta de acá. Por ejemplo, para el número 510, vamos a ver si cumple la condición de que es divisible entre 2. Y la condición es que el último dígito debe de ser 0 o par. Como el último dígito es 0, entonces sí es divisible entre 2. Y ahora, para que sea divisible entre 3, tenemos que sumar sus dígitos y nos tiene que dar un número que sea múltiplo de 3. Entonces, 5 más 1 más 0 me va a dar 6. Quiere decir que es divisible entre 3 también. Por tanto, el número 510 es divisible entre 6. El que cuesta un poquito más de trabajo a veces es la divisibilidad entre 7. Vamos a ver. Dice, voy a enfocar un poquito hacia abajo para que se pueda apreciar mejor. Dice, la diferencia entre el número menos el producto de multiplicar por 2 la cifra correspondiente a las unidades va a ser divisible entre 7. Ejemplo, yo tengo 3934. Entonces dice, la diferencia entre el número, es decir, este es el número y la diferencia es que va a haber una resta. Entonces, menos el producto de multiplicar por 2 la cifra correspondiente a las unidades. Lo que quiere decir es que vamos a tener que tomar estas tres cifras de aquí, lo escribimos aquí, le vamos a quitar la última cifra y lo vamos a multiplicar por 2 y además lo vamos a restar. Entonces, 393 menos 2 por el valor de las unidades, que es 4. Entonces 2 por 4 me va a dar 8 y 393 menos 8 me da 385. Listo. Si yo veo que en este número todavía no me es claro si es divisible entre 7, vuelvo a hacer lo mismo. Tomo la última cifra y lo voy a multiplicar por 2 y tomo las dos primeras cifras y es con quien voy a restar. Entonces 38 menos 2 por 5, que me da 10, me da igual a 28. Y yo ya sé que 28 es divisible entre 7, porque está dentro de la tabla del 7. Aquí tenemos otro ejemplo, el número 1855. Voy a hacer lo mismo otra vez. Tomo la última cifra y la multiplico por 2, me va a dar 10. Y
tomo las otras tres cifras y es a quien le voy a restar el 10. Entonces 185 menos 10 me da 175. Si aún no me queda claro si es divisible entre 7, vuelvo a hacer la operación otra vez. Entonces tomo la última cifra, la multiplico por 2 y me va a dar 10. Y las otras dos cifras que me quedan es a quien le voy a restar. Entonces 17 menos 10 me da 7. Y listo, yo ya observo que es divisible entre 7. Para que sea divisible entre 8, vamos a ver. Dice, divisible entre 8. Si sus últimas tres cifras terminan en 3 ceros o múltiplo de 8. Ejemplo, el número 1000 va a ser divisible entre 8, porque sus últimas tres cifras terminan en ceros. O el número 2000 también. O el número 3048, porque las últimas tres cifras me dan 48 y ese es múltiplo de 8. O por ejemplo también el número 2800, si yo tomo las últimas tres cifras, el número 800, podré ver que es múltiplo de 8 también. Para que sea divisible entre 9, la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ejemplo, yo tengo un número 981. Si yo sumo 9 más 8 más 1, me da 18. Y yo observo que el 18 es múltiplo de 9. Por tanto, el número 981 es divisible entre 9. Y por último, el más fácil de todos, es la divisibilidad entre 10. Y para que sea divisible entre 10 un número, tiene que cumplir con la condición de que su última cifra es 0. Ejemplo, 3400, 2210 y el número 40. Y listo. Estos son los criterios de divisibilidad para cualquier número que sea divisible, para los números que se puedan dividir entre 1, 2, 3 hasta el número 10.